noches a todos ustedes, esperando, ¿cierto?, que se encuentren todos bien junto a sus familias. Les damos las gracias por unirse a este streaming. Dar las gracias también a nuestros auspiciadores, Comefarma, Abbott, que nos han apoyado, ¿cierto?, en la realización de estas charlas, y claramente a WebDental, que ha sido parte, ¿cierto?, de apoyo técnico para poder realizar este streaming y que justamente les pueda llegar sin ningún problema a ustedes en sus casas. Vamos a ver entonces un pequeño spot, ¿cierto?, de nuestro auspiciador antes de comenzar la charla. As we move across the suburbs, streetlights point their fingers to the east. The bump against the wall, looking for the tiniest hole. I'm getting out. I'm getting out, 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 out. Levanta la mirada. Contempla el mundo no como es, sino como podría ser. Amplía tu visión de lo que es capaz el ser humano. En nuestro estado más saludable, podemos ver más allá del no puedo. Saltar las barreras que te impiden alcanzar una vida plena. Podemos llevar a cabo increíbles proezas llenas de vitalidad, viviendo no solo más tiempo, sino mejor, con la mente, con el cuerpo y en armonía con los demás. Podemos llegar a ser una versión óptima de nosotros mismos, sin límites, sin nada que nos detenga. En nuestro estado más saludable, podemos aplicar esta visión. Podemos convertir una posibilidad en realidad para todos nosotros, todo ser humano, en cualquier lugar, en todos los aspectos y fases de la vida. Abbott lleva mucho tiempo en el sector salud. Creamos más posibilidades para más personas gracias al poder de la salud. Pero este negocio no consiste en reflexionar sobre los logros pasados. Consiste en no dejar de perseguir nuevos logros. En nuestro estado más saludable, podemos descubrir todo lo que ofrece la vida. La vida al máximo. Hoy nos acompaña Paulina Bustos Cort, que es fonoaudióloga, con la charla Terapia Miofuncional en SAOS. ¿En qué casos, cierto, indicarlos? Ella es fonoaudióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue docente de la misma universidad y también hizo docencia asistencial, ¿cierto?, en la misma universidad. Actualmente trabaja dentro del servicio de otorrinolaringología y forma parte del equipo de medicina del sueño de la red Salud UC Christus. Una vez terminada la charla, daremos unos minutos también para realizar algunas preguntas, ¿cierto? Y luego de esto, enviar la prueba a aquellas personas que se inscribieron, ¿cierto?, en la charla para la prueba. Y un recordatorio, tienen hasta mediodía de mañana, ¿cierto?, para enviar la prueba. Paulina. Hola a todos, primero quiero dar gracias por la posibilidad de presentarles hoy día. Como dijo el doctor, yo le voy a presentar sobre la terapia miofuncional en SAOS y ver en qué casos realizarla. Primero, como introducción, la terapia miofuncional es una serie de técnicas y procedimientos que permiten trabajar el patrón muscular y funcional de las distintas estructuras orofaciales y orofaringes mediante ejercicios isométricos e isotónicos, permitiendo una correcta función de la respiración, el habla, la masticación y la deglución. En este caso nos convoca más la respiración.
¿Cuál es la fisiopatología del SAOS y por qué la terapia miofuncional es una posibilidad de terapia para esta patología? Es porque la faringe es una zona altamente colapsable en toda su longitud. Tenemos el principal dilatador de la faringe, que es el músculo geniogloso, que se encuentra suspendido en el hueso hyoides, que es una estructura que se encuentra entre distintas estructuras blandas. El único soporte rígido que tiene la faringe se encuentra a nivel superior e inferior, lo que hace que esta faringe sea nuevamente, como ya dije, altamente colapsable. En este estudio se vio mediante una resonancia magnética los distintos sitios de colapso. Se comparaban pacientes normales y pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y podemos distinguir 4 zonas de la faringe. Tenemos la zona de la nasofaringe, la zona retropalatal, la zona retroglosal o retrolingual y la hipofaringe. ¿Ya? En blanco podemos ver el tejido adiposo o tejido graso. Entonces, en pacientes con apnea obstructiva del sueño podemos observar mayor tejido adiposo, una lengua de mayor tamaño, un velo del paladar o paladar blando más largo, y la vía aérea superior mucho más pequeña en relación al paciente control o normal, en toda su extensión, principalmente retropalatal y retrolingual. ¿Por qué es tan importante el músculo geniogloso? Bueno, este es el principal dilatador de la faringe, como ya mencioné, y en este estudio quisieron ver cuál era la diferencia de este músculo en los pacientes que tenían SAOS en relación a los pacientes normales. Entonces, se midió la velocidad de conducción de la fibra muscular de este músculo durante un ejercicio de contracción sostenida, en movimiento isométrico sostenido, ¿cierto? Y se evidenció una disminución significativa de la velocidad de conducción en los pacientes con SAOS en relación a los sujetos normales. O sea, esto mostraba una mayor fatigabilidad del músculo geniogloso, que es el principal dilatador de la faringe, en pacientes que presentaban SAOS, lo cual podría verse relacionado con que la frecuencia y la duración de las apneas son mayores mientras más es avanzada la noche. ¿Cuál es el objetivo principal de la terapia miofuncional? Es fortalecer la musculatura orofaringea para reducir el colapso de la vía aérea superior durante el sueño, ¿ya? Sin embargo, tenemos otros objetivos como es sustituir el tejido adiposo por masa muscular para aumentar en el fondo el diámetro y el lumen de la faringe, mejorar el acoplamiento lingual al paladar y también nos compete reeducar los malos hábitos orales que muchas veces están relacionados con trastornos respiratorios del sueño. ¿Cuál es el gran cuestionamiento de nuestra terapia? Es el tono muscular durante los distintos ciclos del sueño. ¿Ya? Se dice que la etapa REM o de movimientos oculares rápidos, que conforman menos del 25% del sueño total, presentaría una atonía o una disminución significativa del tono muscular, por ende sería cuestionable que se realice una terapia miofuncional que busca mejorar el tono. Sin embargo, tenemos la etapa no REM, que es el 75% del sueño, que tiene 4 subetapas, y estas presentan tono muscular en todas ellas en mayor o menor medida. Vamos a ver qué dice la evidencia. Primero, es comúnmente aceptado que el CPAP como tratamiento de SAOS es altamente beneficioso, ¿cierto? Que es efectivo, elimina virtualmente el SAOS y el ronquido, ayuda a disminuir la somnolencia diurna, mejora la calidad del sueño, pero este es utilizado principalmente en SAOS severo, y es cuestionable su uso en otros pacientes como los casos de SAOS leve o moderado. Y además, el problema de este tratamiento, que es altamente efectivo, es la adherencia. Ya existe una baja adherencia a este tratamiento muchas veces. Entonces, de ahí es que aparecen
hartos tratamientos alternativos, ya como el dispositivo de avance mandibular, pérdida de peso, tratamientos quirúrgicos, entre otros como terapias psicológicas, ¿ya? Y acá aparecería la terapia miofuncional, que es la que ejercemos los fonoaudiólogos. En relación a la evidencia, la terapia miofuncional tiene sus primeras publicaciones en 1999, o sea, ya hace poquito empezó a comenzar el estudio de la terapia miofuncional en SAOS, y recién en el 2009 tuvimos el primer ensayo clínico aleatorizado en que se buscaba evaluar la efectividad de la terapia miofuncional. Pero luego empiezan a aparecer distintos estudios, ya muchos de ellos series de casos, prospectivos, retrospectivos, ¿cierto? Ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, y es lo que invito ahora a ir viendo. ¿Ya? Hay literatura que separa o que busca ver la efectividad de la terapia miofuncional según la severidad del SAOS. Primero tenemos este estudio del 2009 en que se estudian 31 pacientes, ¿ya? De edad adulta que presentaban un SAOS moderado, ¿ya? Se separan los 31 pacientes en un grupo control y un grupo de tratamiento en que reciben terapia 3 meses. Se realiza una evaluación pre y post tratamiento mediante cuestionarios, ¿ya? Que el cuestionario de Berlín mide la intensidad y la frecuencia del ronquido. Después tenemos un cuestionario de somnolencias, cuestionarios de calidad de sueño, y la polisomnografía, que mide parámetros electrofisiológicos, pero muy importante para medir la efectividad es la severidad, ¿ya? El índice de apnea y la saturación de oxígeno mínima. En conjunto de esto se evalúa el índice de masa corporal y la circunferencia del cuello. Reciben tratamiento de terapia miofuncional 3 meses, una sesión semanal supervisada, ejercicios diarios que deben realizar en el hogar, que son alrededor de 20 minutos, y se considera que cumplió la terapia habiendo cumplido el 85% semanalmente. ¿Ya? Se realizan ejercicios del paladar blando, lengua, ejercicios faciales, y ejercicios que buscan mejorar la función del sistema estomatognático, que son la respiración, el habla, la masticación y la deglución. ¿Y qué se puede observar? Que el índice de masa corporal no varía, pero independiente de eso, sí varía la circunferencia del cuello y se observa un cambio significativo en este. También se observa una disminución significativa en los síntomas de ronquido, en la somnolencia subjetiva, y además se observa una mejor calidad del sueño. En cuanto al índice de apnea, ya el 62,5% de la muestra que recibe tratamiento reduce su índice a normal o leve. Y en cuanto al porcentaje de disminución, se disminuye en promedio en 39% la severidad en los pacientes que recibieron la terapia. Por otro lado, existe este estudio que evalúan la terapia miofuncional en pacientes con SAOS severa. Es un estudio de caso que se realiza en 2007, que incluyen 2 casos clínicos. El primero es un caso clínico de un hombre de 37 años que consulta por ronquido, apneas, despertares frecuentes, cambios de humor, dificultad de concentración y problemas de memoria, con un índice de masa corporal de 26,29 y una polisomnografía alta que demuestra un SAOS severo, ¿ya? Una saturación de oxígeno promedio de 92%, mínima de 79%, 32 eventos por hora de microdespertares, una escala de somnolencia de 12 puntos y una intensidad de ronquido de una escala del 1 al 4 de 3, ¿ya? O sea, eso señala un ronquido que molesta al acompañante. En la evaluación otorrinolaringológica se observa nada más discreto aumento de los cornetes nasales inferiores, y en la evaluación fonoaudiológica se observa crepitación de la articulación temporomandibular derecha, una simetría de las mejillas, ¿ya? La disminución de la movilidad de las mejillas, lengua y labios, y marcas
dentales y marcas internas de la mejilla y la lengua. Se le indica a este paciente CPAP, sin embargo, no logra adaptarse a este tratamiento y además no puede por un tema económico, ¿ya? Por lo cual se deriva a terapia miofuncional. Este paciente realiza 16 sesiones de ejercicios diarios, ¿ya? Que son ejercicios isométricos que buscan aumentar el tono muscular, isotónicos que buscan aumentar la movilidad, y isokinésicos que buscan la relajación de las estructuras orofaringeas y orofaciales. Se trabaja el piso de la boca, lengua, buccinador, ¿cierto? Massétero, pterigoide medial y lateral, bigástrico, el paladar blando y los músculos infra y suprayoideos, y además la musculatura faríngea. ¿Cuáles son los resultados? Se observa luego de las 16 sesiones una mejora del sueño subjetiva, una mejora en la concentración y un mejor rendimiento laboral, ¿ya? El índice de masa corporal no varía mayormente, la intensidad del ronquido disminuye a 2, ¿ya? Y disminuye a un ronquido liviano. El índice de apnea, que es muy importante, se reduce a 8,6 eventos por hora, ¿ya? Con una saturación de oxígeno mínima de 87 y índice de microdespertares de 18 eventos por hora. O sea, resultados muy positivos. En relación al índice de somnolencia, el puntaje disminuye a 10 puntos. En la evaluación fonoaudiológica se ve una mejoría en la asimetría de las mejillas, aumenta el tono muscular general de las estructuras orofaringeas y desaparece también la crepitación en la ATM. Por otro lado, tenemos el caso clínico de una mujer de 55 años, ¿ya? Que consulta por un ronquido intenso, con dificultad respiratoria, dificultades de memoria y somnolencia diurna, con un índice de masa corporal normal, ¿ya? Una polisomnografía con 40,4 eventos por hora, una saturación de oxígeno promedio de 88, saturación mínima de 77, escala de somnolencia de 13 y una intensidad, al igual que el paciente anterior, de 3. O sea, le dificulta o esto repercute en el acompañante. El otorrino ve una leve desviación septal, base de lengua ancha y leve retrognatia. El fonoaudiólogo corrobora lo que dice el otorrino y además observa hipotonía y reducción de la movilidad labial, lingual, de la mejilla y paladar blando, una incoordinación fonoarticulatoria, respiración superficial. También se le indica CPAP, sin embargo no logra una adecuada adaptación. Se le indica luego dispositivos intraorales, tampoco logra una buena adaptación, por lo que se deriva a terapia miofuncional. Realiza 16 sesiones también, ejercicios diarios, tanto isotónicos, isométricos como isokinésicos, como ya lo mencioné, y estos son los resultados. También se observa que mejora la calidad del sueño subjetivamente, mejora los lapsos de memoria y disminuye la somnolencia diurna. No varía el índice de masa corporal, pero se observa una intensidad del ronquido disminuida a grado 2, o sea, un ronquido livianito, y el índice de apnea en la polisomnografía se reduce a 3,3, es decir, normal. Entonces, la saturación promedio aumenta al 94%, la saturación mínima a 83%, y los índices de microdespertares disminuyen a 6,9. Tenemos resultados positivos tanto en la disminución de la intensidad del ronquido, un índice de apnea que disminuye enormemente, y además un aumento muy importante en la saturación de oxígeno en la polisomnografía. En el grado de somnolencia disminuye a 7 puntos, lo cual igual es muy bueno. Y en la evaluación fonoaudiológica se observa una mejoría en la tonicidad y movilidad de los órganos fonoarticulatorios, mejorando también la coordinación fonoarticulatoria. Por otro lado, podemos ver que algunos estudios hacen referencia a la terapia miofuncional como un tratamiento complementario. Y en este caso, les voy a mostrar este estudio que trata de ver cómo puede influir la terapia miofuncional en la adherencia
en los pacientes que se le indica CPAP, ¿ya? Y además, ¿qué resultados tiene la terapia miofuncional? Se plantean que esta terapia podría ayudar a reducir el grado de presión requerida en el CPAP y mejorar la adherencia de este. Además que recibir una terapia constante podría permitir también mayor apoyo educativo y orientación sobre el manejo del CPAP y la importancia de esto en conjunto con la terapia miofuncional. Entonces se estudia en la población adulta, ¿ya? Con estados confirmados mediante una polisomnografía y un estudio clínico, y aquellos que cumplían con estos criterios de exclusión fueron incluidos, conformando una muestra de 100 individuos que se dividieron en 4 grupos. El primer grupo es el grupo placebo, que recibió terapia, pero más relacionada a relajación cervical y trabajar la tonicidad de los músculos cervicales, ¿ya? Luego está el grupo que recibió terapia miofuncional, un grupo que recibió terapia únicamente de CPAP, y otro grupo que recibe terapia combinada de CPAP con terapia miofuncional. Se realizan evaluaciones pre-tratamiento, post-tratamiento luego de los 3 meses, y un seguimiento a las 3 semanas. Y la evaluación se realiza mediante cuestionarios. Nuevamente aparece la escala somnolencia, una escala análogo visual del ronquido, ¿cierto? Y una agenda de satisfacción, confort y adherencia en todas las terapias, ¿ya? Por otro lado, se realiza una polisomnografía para ir viendo el grado de severidad, cómo varía con las distintas terapias, y una evaluación miofuncional. El grupo que recibe terapia miofuncional, ¿ya? Se realizan ejercicios que buscan la tonificación de los distintos grupos musculares, tratando de mejorar también la movilidad, ajustando la posición de los tejidos, buscando el equilibrio de los distintos tejidos, como mencioné también el correcto acoplamiento de la lengua al paladar y despejar la vía aérea, y se trabaja el paladar blando, lengua, músculos faciales y todas las funciones del sistema estomatognático. ¿Qué se considera como una buena adherencia? En el fondo, ¿qué consideran para tomar la adherencia tanto el placebo como la terapia miofuncional? Es el porcentaje de tiempo que realizan los ejercicios durante los 3 meses. Por otro lado, los pacientes que reciben tratamiento con CPAP se basan en todas las medidas de la Academia Americana de Medicina del Sueño, ¿ya? En que reciben un CPAP con máscara nasal, sin humidificador, pero con una presión óptima, ajustada, gracias a la polisomnografía que la acompaña, y se realiza un monitoreo y educación constante de los pacientes que reciben este tratamiento. ¿Qué se considera para la adherencia? Se toma el promedio de horas utilizado por día, y se considera como una buena adherencia al menos 4 horas de uso por día durante el 70% de las noches. Entonces, en los resultados se puede observar que la adherencia promedio al tratamiento fue del 55% en el grupo placebo, 63% en el grupo de terapia miofuncional, muy buen porcentaje, un bajo porcentaje, o sea, solamente el 30% en el grupo CPAP, ¿ya? Y el 65% en el grupo combinado. Si comparamos el grupo que recibió terapia con CPAP y la terapia combinada, ¿cierto? Se puede ver que hay un mayor tiempo de uso significativo, tanto a la semana como luego de los 3 meses. Entonces, considerando el parámetro de buena adherencia que se fijó para los grupos con terapia de CPAP, solamente el 30% del grupo que recibió CPAP aislado cumplió ese requerimiento de buena adherencia. En cambio, el grupo combinado sube el porcentaje a 50%. En relación al índice de apnea y saturación mínima de oxígeno, se observa una mejoría significativa en el grupo CPAP y el grupo de la terapia combinada. Y en relación a estos dos grupos, en el fondo el grupo de CPAP con terapia miofuncional y solo terapia miofuncional en relación al placebo,
ambos muestran resultados significativos en la reducción en relación al placebo. ¿Ya? ¿Cuánto disminuyó, en qué porcentaje disminuyó el índice de apnea en los distintos grupos aceptando el placebo? En el grupo de terapia miofuncional se ve un 50% de reducción del índice de apnea, en el grupo CPAP un 87%, y en el grupo de terapia combinada un 89%, o sea, el que tuvo mejor porcentaje. En relación a las escalas de intensidad y frecuencia del ronquido, ¿ya? Todos los grupos, exceptuando el grupo placebo, presentaron una mejoría significativa en las escalas de intensidad y frecuencia del ronquido, ¿ya? Y en relación a esto, o sea, comparando estos grupos con el grupo placebo, el grupo CPAP y el grupo combinado mostró una diferencia significativa en relación al grupo placebo. ¿Qué pasa en la población pediátrica? En la población pediátrica hay que considerar que es muy importante tener en cuenta los malos hábitos horarios. O sea, primero una buena evaluación de esto y también una reeducación de los malos hábitos horarios, como la succión digital, interposición lingual, respiración bucal, etc. Y ya vamos a ver por qué. Primero, podemos partir acá de la respiración bucal, conlleva a una hipotonía labial, ¿cierto? Esto puede llevar a un aumento de la resistencia nasal, ¿ya? Una mala posición lingual, con hipotonía lingual, una alteración en los músculos orofaciales, una alteración en el crecimiento del maxilar y la mandíbula, y todo esto va a llevar a una vía aérea superior alterada, lo que va a terminar en alteraciones respiratorias del sueño, ¿ya? Y en el fondo acá partimos por la respiración oral, sin embargo, podríamos partir acá, que un niño solamente tiene una mala posición lingual, ¿cierto? Y puede también generar desórdenes, o sea, en el fondo estructurales, que van a alterar la vía aérea superior y puede llegar a alteraciones respiratorias del sueño. En este estudio consideran un grupo de niños, 54 niños que tienen un trastorno respiratorio del sueño. Ya 14 de ellos tenían broncopatía primaria y 38 tenían SAOS leve a moderado. Se dividió la población en dos grupos, grupo con terapia miofuncional y grupo control, y se realizó 2 meses de terapia. Y lo que se observó es que en el grupo de terapia miofuncional se observó un aumento del tono lingual significativamente mayor a la evaluación previa, un mayor índice de saturación mínima y promedio, y además se redujo el hábito de respiración oral y de la hipotonía labial. En cambio, en el grupo control no se observó ninguna diferencia significativa, tanto en el tono lingual como la saturación de oxígeno, o sea, en parámetros de evaluación fonoaudiológica, como también un parámetro que se mide en la polisomnografía, ¿ya? Entonces, la terapia miofuncional tendría un efecto en estos niños a nivel muscular. Por otro lado, este estudio comienza de la premisa, o en el fondo considerando que gran parte de la población infantil presenta un SAOS por una hipertrofia amigdalina odenoidea, ¿ya? A estos niños se les indica el tratamiento de adenotonsilectomía, ¿ya? Con el otorrino, y se observa una mejora en el SAOS, beneficios a corto plazo, pero muchas veces muestran riesgo de recurrencia y persistencia. ¿Ya? En un estudio a largo plazo se consideran 3 años luego de la adenotonsilectomía y se observó recurrencia del SAOS, aumento del índice de apnea, y además el seguimiento luego de los 4 años mostró una persistencia de este SAOS ya residual. Entonces los autores plantean que muchas veces los pacientes que se hacen una adenotonsilectomía o una cirugía nasal, ¿cierto?, presentan respiración bucal pero no son tratadas, ¿ya? Y como ya mencioné,
la respiración bucal lleva a un aumento del crecimiento, o sea, una normalidad, perdón, del crecimiento orofacial, aumenta la resistencia de la vía aérea y produce una alteración del sueño, ¿ya? Entonces, que queden con este mal hábito va a influir mucho en cómo se va a comportar en relación al trastorno respiratorio del sueño. Entonces, ellos evalúan la frecuencia de respiración bucal durante el sueño previa a la adenotonsilectomía y cuánto mejoran post. Y luego también evalúan posibles tratamientos para los que quedan con respiración residual. Entonces, estudian a la población prepuberal, ¿ya? En que tuvieran todos los antecedentes clínicos, ¿cierto? Y que contaran con una polisomnografía pre y post adenotonsilectomía. Cumpliendo con estos criterios de inclusión y exclusión, se consideraron 64 niños entre 3 y 9 años, y de esta población, 63 niños eran respiradores bucales, previo a la cirugía, ¿ya? Se sometieron a una adenotonsilectomía, y esto logró un aumento significativo de la saturación de oxígeno, una disminución significativa del índice de apnea, ¿ya? Pero muchos quedan con un SAOS residual, o sea, el 40,6% quedó con un SAOS residual, ¿ya? Y de estos niñitos operados, 35 presentaron respiración bucal durante al menos el 35% del tiempo total del sueño luego de la cirugía, ¿ya? O sea que mantenía una respiración bucal durante el sueño importante luego de la cirugía. Y señalaron que los respiradores bucales mostraban un índice de apnea residual significativamente mayor en relación al que tenía este patrón respiratorio nasal. Entonces, estos 35 niños que que quedaron con respiración bucal, ¿cierto? Se les recomendó realizar terapia miofuncional, ¿ya? Entonces se dividieron en grupos, participaron finalmente 18 niños, y se dividieron un grupo que recibió terapia y otro grupo que era el grupo control sin terapia. Se realizaron ejercicios miofuncionales durante 6 meses, con un follow-up a los 6 meses y a los 12 meses, ¿ya? Y se vio que los niños que recibieron terapia miofuncional demostraron una disminución del índice de apnea significativamente mayor en relación al que no recibió terapia, y quedando con un índice de 1,1 promedio, lo cual ya es prácticamente normal, o sea, sin SAOS. Y una saturación de oxígeno también mayor en los pacientes que recibieron terapia miofuncional. ¿Qué pasa con los lactantes? ¿Ya? La apnea del sueño en lactantes es entre el 10 y el 25% es de carácter obstructivo, ¿ya? Y acá en los lactantes se realiza terapia con un enfoque más funcional y haciendo ejercicios que no requieran colaboración, obviamente. Entonces existen distintos ejercicios, pero aquí les planteo un programa que se vio para realizar con los lactantes o con cualquier persona que no pudiera colaborar, ¿cierto? Que permite mejorar el rango de movilidad de las distintas estructuras orofaciales, mejorar la fuerza, ¿cierto? Y también se utiliza dentro de estas una función del sistema estomatognático en edad temprana, que es la succión, ¿ya? Entonces, esta sería una posible terapia para un lactante. Pero, en el fondo, ¿cuál es nuestro rol como fonoaudiólogos dentro de la terapia miofuncional? Eso muchas veces no está tan claro, ¿ya? Muchas veces hay desconocimiento de lo que hacemos, por eso es muy buena estas instancias, pero sí se sabe que la terapia, o sea, que el SAOS es un trastorno multifactorial, y es muy importante abordarlo de manera multidisciplinaria, ¿ya? En el fondo, ojalá el diagnóstico fuera de carácter multidisciplinario, en el fondo, qué factores están afectando
en esta persona que está llevando a tener un trastorno respiratorio del sueño, que el tratamiento y la decisión sea en conjunto, y que así, en el fondo, teniendo este trabajo conjunto, podamos mejorar la calidad de salud. Al final, si yo le ofrezco a mi paciente más alternativas, mejoro la calidad de salud. Muchas veces pacientes tienen muy buenos resultados con un tratamiento, pero hay otros que quedan en una zona gris. Y ahí muchas veces llega la terapia miofuncional para ayudarlos. Este estudio, en el fondo, plantea un poco la función de cada profesional, ¿ya? Plantea que tiene que haber un speech therapist, que somos nosotros los fonoaudiólogos, ¿ya? Que nosotros podemos, desde el punto de vista de la evaluación, podemos aplicar cuestionarios, hacer una evaluación de las estructuras orofaciales, una evaluación de los OFA, ¿cierto? Y realizar una evaluación cefalométrica. Lo que no menciona, en el fondo, es esa colaboración, como por ejemplo con el doctor en el momento de la evaluación, que por lo menos personalmente muchas veces hago evaluaciones con el otorrino, ¿ya? En la nasofibroscopía para evaluar el grado de colapso, o como en el fondo la posibilidad de colapso que tienen los músculos, viéndolo en la nasofibroscopía. Según la Academia Americana del Sueño, esta evaluación necesariamente debiera ser de laboratorio, o sea, el estándar tenemos la polisomnografía, sino también tenemos otras opciones, pero también la evaluación clínica es fundamental. Como fonoaudiólogos hacemos también una evaluación exhaustiva, hacemos una anamnesis en que incluimos los síntomas, inicio y evolución del problema, qué hábitos tienen el sueño, ¿ya? Cuáles son los hábitos orales, nuevamente haciendo referencia a los malos hábitos orales que vimos que influían enormemente, y qué evaluaciones previas presenta, ¿ya? Muy importante ahí tener en cuenta el índice de apnea, si se realizó una nasofibroscopía u otras, y también ahí compete la circunferencia del cuello, ya que aumenta mucho la probabilidad de colapso al aumentar la circunferencia del cuello. Aplicamos también escalas subjetivas y, muy importante, realizar el examen físico. Ahí ya hacemos una evaluación completa anatomofuncional de los órganos fonoarticulatorios y de las distintas estructuras orofaciales, ¿ya? Entonces, tenemos todos los antecedentes, pero es muy importante evaluar músculo por músculo y evaluar qué puede estar pasando en esta persona que está influyendo en que llegue a un SAOS. En cuanto a la intervención, el mismo estudio plantea los distintos roles, ¿ya? Y nuevamente hace referencia a que el fonoaudiólogo tiene que estar ahí para realizar la terapia miofuncional. Entonces los fonoaudiólogos realizamos esta terapia miofuncional, pero además realizamos la reeducación de los malos hábitos orales, y como todos los profesionales, como planteó en este estudio, ¿ya? Todo lo que significa higiene del sueño lo podemos hacer todos. Entonces ahí vamos reforzando, tomando provecho de que uno tiene tiene instancias semanales para ver al paciente, ir recalcando y resolviendo dudas. Entonces, a modo de resumen, ¿en qué casos realizar terapia miofuncional? Primero, en SAOS leves a moderados podemos considerarlo como una terapia única o complementaria. En SAOS severo se han observado algunos estudios de terapia miofuncional con buenos resultados, pero con baja evidencia, pero sí muy buenos resultados como terapia complementaria a los pacientes que están con CPAP, ya que mejora el índice de apnea y además la adherencia. Por otro lado, en la población pediátrica, ¿cierto? Cuando tenemos índices de apnea leve a moderado, pacientes que fueron sometidos a adenotonsilectomía para evitar recidiva, y además como complementario a otros tratamientos, ¿ya? Siempre que haya un mal hábito oral, también ahí
tenemos los fonoaudiólogos que reeducar y restablecer un adecuado patrón, ¿cierto? Y el equilibrio entre las distintas estructuras orofaciales. Y en el caso de broncopatía primaria, no presenté un estudio aislado, ya que estábamos hablando de SAOS, pero sí existen revisiones sistemáticas y también dentro de los estudios que mencioné acá, se observa una disminución significativa tanto de la intensidad como la frecuencia del ronquido en los pacientes con broncopatía primaria. Así que todos aquellos que quizás no presenten SAOS, pero sí broncopatía primaria, es muy beneficioso que reciban terapia miofuncional. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que estamos trabajando con una persona, ¿cierto? Que tiene muchos factores externos, individuales, contextuales, que van a estar en juego, por lo que la evaluación completa y multidisciplinaria es muy importante para tomar la decisión en cuanto al tipo de tratamiento que debe adoptar. Y además, preguntarle a tu paciente si es que prefiere uno u otro, para que tenga todo este abanico y pueda también decidir en el fondo de manera informada y mejorar la calidad en salud. Ahora, dentro de la terapia miofuncional tenemos todo un mundo por descubrir, por lo que la investigación es fundamental, ¿ya? Ahora hay harta evidencia, pero falta todavía mucho por hacer, y ahí es en que sería muy bueno trabajar en conjunto todos para que podamos tener más evidencia y lograr mejores atenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante tu presentación. Me gustó bastante porque presentaste bastante evidencia, que es lo que finalmente nosotros necesitamos como para justamente indicar a los pacientes, ¿cierto? De que, ok, como esto es algo multidisciplinario e interdisciplinario, es justamente derivar a los pacientes a que, ¿cierto? Que hagan, ¿cierto? Estos ejercicios cuando sea indicado. ¿Ya? Y justamente en eso yo hice ahí algunas anotaciones con respecto a un paper que tú presentaste de diaferia, y que prácticamente mejoraba, ¿cierto? En todos los aspectos, estos ejercicios mejoraban todo, en el índice de HI, ¿cierto? En la adherencia del CPAP en los pacientes, que sabemos que el CPAP, ¿cierto? Es un tema porque la adherencia finalmente es muy baja, o sea, al año ya el 50, quizá el 40% de los pacientes deja usar el CPAP, y claro, ¿qué otra alternativa tengo si es el gold standard? Entonces justamente ahí me llama la atención, y en relación a eso te voy a hacer una pregunta, no sé si me la puedes responder, que va, ¿por qué crees tú o cuál es lo que hace finalmente la terapia miofuncional justamente en aquellos pacientes? Porque ahí tú presentaste de que los pacientes, ¿cierto?, con CPAP y más terapia miofuncional, la adherencia era mucho mejor con respecto, ¿cierto?, a los pacientes que ya sabemos con CPAP solo no tienen esa adherencia. ¿A qué crees tú que se debe, ¿cierto?, ese aumento, ¿cierto?, en la adherencia? ¿A qué se puede deber? Mira, yo creo que, bueno, tiene como la terapia funcional, como vimos, tiene sus resultados aislados, ¿cierto? Pero en conjunto con el CPAP, yo creo que es muy beneficioso el hecho de que tenga un acompañante continuo, ¿ya? Que lo ve constantemente y le va entregando también información, ¿ya? Porque en el fondo los fonoaudiólogos no solamente realizamos terapia funcional, sino que también, como bien decía ahí, orientación, pero puede ser un acompañamiento constante. Yo creo que eso es uno de los factores que puede influir muchísimo, ¿ya? Y además, en el fondo, es el efecto conjunto, ¿ya? O sea, está teniendo los beneficios de la terapia miofuncional, lo está percibiendo, pero no ha dejado el CPAP, entonces lo asocia a en el fondo, una situación positiva, ya no es un desagrado en el fondo tener esta terapia, porque sí está viendo distintos resultados que los tiene, por un lado con el CPAP y por otro lado con la terapia miofuncional. Entonces, en conjunto, considera la terapia algo más positivo. Perfecto. Y otra cosa que, bueno, nos preguntamos nosotros es que
Bueno, los estudios que tú pusiste eran, ¿cierto?, a un plazo determinado, pero en el paciente que nosotros vemos, esta terapia miofuncional para que sea finalmente efectiva, ¿por cuánto tiempo se tiene que indicar? Y si esto es diario, 2 veces al día, es para toda la vida, ¿cuál es la indicación? O sea, ¿cuál es finalmente el tiempo en que uno tiene que realizarlo para que sea efectivo, que se vea y que esto se mantenga en el tiempo? Porque lo que queremos finalmente es que esto se mantenga durante el tiempo, ¿cierto? Exacto. En general los estudios refieren plazos, la mayoría de ellos plazos de 3 meses, ya 3 meses para tener resultados. Esos son 3 meses con ejercicios diarios, ¿cierto? Que son alrededor de 20 minutos, ya. Cuando existen múltiples formas que pueden ser repartidos a lo largo del día, hay otros estudios que muestran 20 minutos seguidos, otros que disminuyen un poquito los minutos diarios, pero en promedio, ¿ya? Yo hice una revisión bibliográfica y en promedio se sugiere alrededor de 20 minutos diarios, ya durante 3 meses. Y además, una terapia, en el fondo una sesión semanal con la fonoaudióloga. Ahora, luego de esos 3 meses, en general se observan ya resultados significativos, ya resultados positivos, y también en las escalas, en el fondo las evaluaciones subjetivas, ¿ya? Ujú. Sin embargo, hay que explicarle al paciente que esto es como ir al gimnasio, o sea, uno va al gimnasio de las estructuras orofaciales y orofaringeas. Entonces, yo necesito hacer estos ejercicios, pero si luego de los 3 meses los descontinúo, obviamente vamos a tener un retroceso. Entonces, no existe literatura que evalúe esto a largo plazo, cuánto tiene que seguir, con qué frecuencia. Sin embargo, yo al menos indico, y es lo correcto, en el fondo, dejar ejercicios de mantenimiento con menor frecuencia, idealmente en la semana ya, en la semana, y además una disminución de los minutos diarios para que el paciente pueda mantenerlo en el tiempo. Perfecto. O sea, finalmente es como el ejercicio, claro, como todo, ¿cierto? Se tiene que hacer idealmente quizás durante toda la vida, ¿cierto? Porque dentro de los factores, ¿cierto? Que vemos que en los pacientes hay muchas veces factores anatómicos en el cual la vía aérea está estrecha porque ahí hay un problema neuromuscular, tonicidad muscular, que tiene que ser, ¿cierto? De alguna manera tonificada, me imagino, ¿cierto? Claro, igual como Ujú. tú dices, va a depender muchas veces de cuál es la razón de, o sea, hay pacientes que están teniendo un SAOS porque tienen un mal hábito oral, ¿ya? Y si yo reeduco y logro restablecer en el fondo la tonicidad, el paciente en el fondo debiera quedar sin el SAOS y no volver, o sea, porque el causante ya lo eliminamos, que fue ese mal hábito oral. Ujú. Y dentro de la terapia de ustedes, ¿cierto? Con este terapia miofuncional, ¿es importante el IMC, o sea, el índice de masa corporal, que el paciente también esté en tratamiento en en aquellos pacientes que tienen un IMC elevado, que bajen de peso? Sí, o sea, hay estudios, o Ujú. sea, en general los estudios no consideran la baja de peso, ya siempre se Ya. ve la terapia miofuncional como algo aislado para evaluar la efectividad, ¿ya? Y en general tienen resultados significativos independiente del índice de masa corporal. Ahora, también se ve que el índice de masa corporal podría influir enormemente, ya, o sea, mayor tejido adiposo, y eso puede, o sea, influye, ¿ya? Ahora, como toda recomendación y como parte de la higiene del sueño y orientación al paciente, sí abordamos eso, o sea, sí sugerimos baja de peso, mayor ejercicio, también considerar todo el tema del reflujo que podría ocasionarse, entonces cuidarse en hábitos alimenticios que pueden aumentar la tendencia al reflujo. Entonces, eso forma parte también de las recomendaciones de higiene del sueño. Sí. Perfecto. Bueno, voy a dar también, no voy a hacer todas las preguntas, yo voy a dar tiempo también para que la audiencia, ¿cierto? Justamente haga sus propias preguntas. Estas son solamente las que me saltaron a mí y me llaman la atención, pero también darle un tiempo, pues, ¿cierto?, para la audiencia para que las haga, ¿ya?
Quisiera agradecer, ¿cierto?, a Paulina el tiempo en que nos explicó todo esto, también, ¿cierto?, a nuestros auspiciadores, Comefarma, a DOT y también a Web Dental, que gracias a ella también puede ser que estemos realizando este streaming, que es nuestro apoyo técnico, ¿ya? As we move across the suburbs, streetlights point their fingers to the east. The bump against the wall, looking for the tiniest hole. I'm getting out. I'm getting out, 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 out. Levanta la mirada. Contempla el mundo no como es, sino como podría ser. Amplía tu visión de lo que es capaz el ser humano. En nuestro estado más saludable, podemos ver más allá del no puedo. Saltar las barreras que te impiden alcanzar una vida plena. Podemos llevar a cabo increíbles proezas llenas de vitalidad, viviendo no solo más tiempo, sino mejor, con la mente, con el cuerpo y en armonía con los demás. Podemos llegar a ser una versión óptima de nosotros mismos, sin límites, sin nada que nos detenga. En nuestro estado más saludable, podemos aplicar esta visión. Podemos convertir una posibilidad en realidad para todos nosotros, todo ser humano, en cualquier lugar, en todos los aspectos y fases de la vida. Abbott lleva mucho tiempo en el sector salud. Creamos más posibilidades para más personas gracias al poder de la salud. Pero este negocio no consiste en reflexionar sobre los logros pasados. Consiste en no dejar de perseguir nuevos logros. En nuestro estado más saludable, podemos descubrir todo lo que ofrece la vida. La vida al máximo.